Profesor José Alberto Toro, profesor de Derecho Internacional de la Universidad AFID, bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos esta mañana para conversar. No dejamos pasar este año, 24 de febrero, y muy importante traerlo, ya decíamos, por los impactos. No es un asunto anecdótico, no es simplemente porque esté pasando y se cumpla hoy un año, es porque esto trae repercusiones mundiales. Profesor Gustavo Soto, docente de Relaciones Internacionales y Geopolítica de la Universidad de Antioquia. Profesor Soto, bienvenido, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos, vamos como de lo general a lo particular. Sus conclusiones, profe, a propósito de este primer año. ¿Usted cómo vio el inicio de esto hace un año y lo que ha transcurrido en 365 días? ¿Qué conclusiones le deja a usted el asunto? Bueno, creo que por una parte pues plantea un reto a lo que podríamos llamar la institucionalidad jurídica internacional. Es decir, pues vemos el caso de una situación de agresión que es sancionada de manera negativa por el orden jurídico internacional, pero al mismo tiempo una institucionalidad que tiene dificultades para actuar de manera directa con ello porque el sistema le otorga una prerrogativa a ciertos actores y dentro de esos actores pues está Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Creo que eso es como el primer componente de ese reto. El segundo es cómo en el marco de un conflicto armado un actor utiliza lo que podríamos llamar crímenes de guerra como práctica usual de guerra, es decir, varias de las tácticas utilizadas por Rusia están claramente orientadas hacia la población civil de Ucrania y pues eso ha sido recurrente desde hace un año. Y lo tercero, pues ya sería una cuestión que yo llamaría una posible transformación de las relaciones internacionales y del orden internacional y cómo se da una reconfiguración de ese orden internacional posguerra fría. Profesor Soto, y eso que decíamos hace un rato, el supuesto de facilidad de incursionar con un aparataje militar amplio, robusto, como el mundo cree, bueno, y como de hecho tiene Rusia, ya otra cosa es qué tal moderno es ese aparataje militar, lo que se suponía iba a ser un asunto de días, se ha extendido. ¿Usted cómo analizó esa situación? ¿O no era tan fácil como los rusos o algunos analistas creen que sería? Efectivamente, yo creo que muchos pensábamos que iba a ser un tema de semanas. Lo que pasa es que en estos aspectos de la geopolítica y de lo geomilitar se entremezclan una serie de aspectos. Primero, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los objetivos tácticos de Vladimir Putin han cambiado. Al comienzo, ustedes saben que uno de los frentes por los cuales entra Rusia, las tropas, es por Bielorrusia, que de hecho, por ejemplo, por parte de la comunidad internacional se le increpó muy fuerte a Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, de el por qué desde territorio bielorruso, sí, sabiendo que son tropas rusas, no bielorrusas, se permite el acceso de tropas de terceros países, de un tercer país como Rusia, hacia Ucrania. Porque si ustedes lo miran en el mapa, la frontera de Bielorrusia está muy cerca de Kiev, la capital de Ucrania. Entonces, eso es lo primero. ¿En qué cambió? En que se pensaba que iba a haber una toma directa de Kiev, pero al parecer Rusia y concretamente Vladimir Putin cambia, dejan esa zona quieta, digámoslo así, se repliegan de hecho y se concentran en el este de Ucrania, que son las regiones donde históricamente han habitado personas de etnia rusa, Lugansk y Donetsk, el Donbass, y una zona, Zaporilla y Mariupol, que son lo que es la costa ucraniana sobre el mar de Azov. Si ustedes miran el mapa de lo que es actualmente las posiciones, prácticamente Ucrania perdió toda la costa sobre el mar de Azov, que es un mar casi encerrado que lo cierran, salió por un estrecho la península de Crimea y el oblast ruso de Krasnodar. Entonces, toda esa costa la perdió. Entonces, hay un cambio táctico. ¿Por qué? Porque Rusia se concentra en las regiones del este y en la zona del sur, ampliando el perímetro de defensa de Crimea, que para Rusia es fundamental. Ese es el punto estratégico. Pienso que dentro de toda la estrategia de Putin, pensaría yo que todavía hay una batalla dura por librar.
Odessa, el puerto de Odessa. Por eso están bombardeando Kharkov, que es una ciudad de ahí. Pienso que esa sería la última fase, quedarse con Odessa. ¿Eso qué implica? Dejar a Ucrania sin costa en el mar. Así es. Profesor José Alberto, ¿por qué esa estrategia de Vladimir Putin falló? ¿Por qué no fue la guerra express que él creía iba a lograr anexarse unos territorios fácilmente, que había un ejército muy debilitado en Ucrania? Ha habido ya, y más evidente en los últimos tiempos, una intervención directa de la OTAN, el apoyo a Ucrania. Hemos visto el apoyo de Estados Unidos, de Alemania, de España. Pedro Sánchez estuvo en las últimas horas, y en las últimas horas también una resolución de la ONU. ¿Esa intervención de esas potencias es lo que ha sostenido a Ucrania? Sí, digamos que tal vez en un primer momento y tal vez un poco, podríamos decir, dinamizado por los fenómenos que se pudieran haber visto en Afganistán, donde una salida muy desordenada de las tropas de la OTAN lideradas por Estados Unidos y una caída, digamos, muy fácil de ese régimen que se había construido allí, pudo generar pues esa idea de la caída de un régimen cercano pues geográficamente a Rusia, y donde pues en los últimos años pues se ha dado agitación política de líderes proeuropeos, líderes prorrusos, y pues alzamientos y movimientos ciudadanos en contra de líderes que han sido prorrusos. Entonces creo que esa combinación de ideas pudo haber generado esa pues digamos esa decisión de una guerra tal vez rápida o express en Ucrania. Tal vez la reacción no esperada pues era la respuesta tanto desde el marco de la OTAN como lo que podríamos llamar los estados occidentales. Yo quiero ser ahí sí muy preciso que cuando decimos estados occidentales pues estamos hablando de los estados europeos y de Estados Unidos y Canadá. Y en ese sentido pues digamos una política de Barack Obama muy enfocada hacia una política de Donald Trump muy enfocada hacia los Estados Unidos, pues había generado que esta alianza tal vez no mostrara o no reflejara una fortaleza frente a situaciones como esta, y en particular a estados que no eran miembros de ella, como pues es el caso de Ucrania. Y allí creo que ese es el punto, digamos, transformador en buena parte del conflicto, porque pues sí, hay una respuesta mucho más unificada en el caso de esto que llamaríamos Occidente, y pues que puede reforzar esa alianza militar que es la OTAN. Profesor Gustavo, se abre prácticamente un nuevo capítulo, digámoslo, a partir de este primer año de ese conflicto que se vive allí, pero las últimas declaraciones de Vladimir Putin aseguran que se va a suspender todo lo que se había acordado en el Tratado de Armas Nucleares. ¿Eso qué puede representar? ¿El mundo tiene que estar en alerta frente a esas declaraciones? Delicado, muy delicada esa declaración. ¿Por qué? Porque el acuerdo START precisamente planteaba que se redujesen, hubiese una especie de distensión nuclear, que se fueran reduciendo progresivamente el número de cabezas y demás. Al Putin salirse de ahí ya no hay posibilidad de verificación, de que eventualmente se incrementen el número de cabezas. Si ya de por sí él solo Rusia tiene prácticamente 6.500, y me atrevería a decir que ni la décima parte de esas cabezas acaban con todo el planeta, porque es que también hay que tener en cuenta una cosa, o sea, las bombas que hay hoy en día no son Hiroshima y Nagasaki. O sea, Hiroshima y Nagasaki es un tote de los que tiran en diciembre pues en las calles de nuestra ciudad. O sea, las bombas que hay hoy en día son supremamente superiores, potentes. O sea, el solo Rusia tiene 6.500, más las que tiene Estados Unidos, más las que tiene China, la India. O sea, eso es complicado que Putin haga ese anuncio. ¿Por qué? Porque se buscaba era una distensión nuclear, o sea, ir bajando esa posibilidad de que se diese un enfrentamiento nuclear. Y ojo, Rusia no ha utilizado ni siquiera bombas nucleares tácticas en este momento, porque se pensaba eventualmente que Rusia en Ucrania utilizase una especie de bomba nuclear táctica, una especie de explosión, una bomba nuclear en una ciudad mediana de Ucrania, más o menos como lo que hizo Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Es muy delicado,
Es muy delicado y también ellos saben y conocen lo que es el tema nuclear. ¿Por qué? Por el desastre de Chernobyl. Entonces es complicado esa situación. En ese anuncio que hizo Vladimir Putin de salirse del acuerdo de distensión nuclear con Estados Unidos. Sí, profe Toro, ha pasado un año. En este año hemos visto varias situaciones que se podía pensar, pero el tema es más grave con relación al que lo está viendo. O sea, para un antioqueño que a esta hora está en su casa en México, en Tarso, en Puerto Berrío, hombre, ¿esto qué implicó para la otra gente del resto del mundo? Si es verdad que esto tuvo una influencia, o es un paro, o es una excusa de decir, es que subió eso es por la guerra, es que subieron las papas en el supermercado, eso es por la guerra. Hombre, desde el punto de vista geopolítico, ¿cómo afecta eso a cualquier ciudadano del mundo, incluyendo el que vive en Titiribí, Tarso o en Arboletes? Bueno, yo creo que ahí la guerra lo que demuestra es como ese componente de interconexión y globalización contemporánea. La guerra, digamos, ocurre en un momento crítico, porque es el momento en que tenemos, supuestamente está una ruta de recuperación postpandémica, pero con una crisis en las cadenas de suministro global, precisamente generadas por la misma pandemia y unos fenómenos previos en esos años. Pues de la situación que se evidencia, pues que tanto Rusia como Ucrania pues son grandes proveedores de productos e insumos agrícolas y en ese sentido pues van a impactar al resto del planeta. O sea que un papero de la Unión se perjudicó por la guerra. Ese es de los afectados directamente. ¿Por qué? Porque, digamos, buena parte de insumos fertilizantes provienen de esa zona. O sea, son dos estados que tienen un componente importante en ese mercado específico. Y obviamente en una estructura de cadenas de valor global, pues eso va generando, impactando a lo largo del planeta toda la cadena, sumado a fenómenos post-pandemia y sumados a crisis en contenedores, en logística internacional que han encarecido pues todo este nivel de producción a escala global. Impactos políticos, geopolíticos, jurídicos, humanitarios, sociales, económicos y más. Hoy es 24 de febrero y se está cumpliendo un año de la invasión de Rusia a Ucrania y hoy en el Consejo de Redacción estamos hablando un poco de esto para entender de esos impactos y no se quiso quedar por fuera Andrés Candela desde Francia, quien con su hoja de velocidad se suma a este análisis y a esta conversación con el título Todo está por verse, la visión de Andrés Candela de este primer año de la invasión de Rusia a Ucrania. Hace un año, por la gran cantidad de información que circulaba en la Unión Europea, se consideró a Estados Unidos como un enajenado imaginando invasiones donde solo ellos las ven. Pues bien, días después se desenmascaró el verdadero demente. Antes de la invasión a Ucrania, muchos medios prorrusos venían haciendo un silencioso trabajo de propaganda y se estaban convirtiendo en fuentes de información para los medios europeos. Verbigracia la evangelización con la vacuna Sputnik desde la cadena RT, que luego fue bloqueada por YouTube en todo el mundo. Una decisión sintonizada con la prohibición decretada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Leyen, quien consideró un medio culpable de vender mentiras para justificar la guerra lanzada por el presidente Vladimir Putin contra Ucrania. El oso siberiano es KGB y afiancado sin espabilar en el Kremlin desde 2012, sin pasar tampoco por alto su monárquico periodo 2000 a 2008, afirmó esta semana que la guerra es culpa de Occidente. Pues bien, un año después parece ser que la guerra que él imaginó en su ególatra universo sería un asunto de pocos días para proclamarlo a él como un legítimo zar de la polka y el vodka. Pero, como a todo narcisista que no ve más allá de su reflejo en el lago, el nostálgico KGB terminó por catapultar a su imaginario enemigo, el presidente Zelensky, a un transitorio y decoroso lugar en la historia, mientras que Putin socavó su propio desprestigio. Y digo un lugar transitorio para Zelensky porque en la historia de guerras con los personajes de la política nunca se sabe. Ahora bien, ¿cuál es el palo en la rueda entre China e India tan difícil de analizar e interpretar? Rusia es un país que le suministra armas a India y sus buenas relaciones no
son un secreto cósmico. Asimismo, Putin también se jacta de ser el mejor amigo de los chinos, pero entre hindúes y chinos se muestran los dientes por un asunto limítrofe. Incluso algunos choques violentos entre China e India en el 2020 dejaron 20 militares hindúes muertos en combate, y por estos hechos la India le reclama a Occidente con la misma vehemencia que tiene a favor de Ucrania cuando China viola sus fronteras en el Himalaya. En febrero de 2022, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puso a consideración y evaluación la invasión de Rusia a Ucrania. Los países occidentales condenaron la invasión con su voto, pero el embajador de la India, con un asiento no permanente, se abstuvo porque, sin duda, protege una relación de vieja data con su mayor proveedor de armas que despierta los celos americanos. Y el país asiático aprovechó también para recordarle a Europa su doble moral por depender aún del gas ruso. Sin embargo, expertos en geopolítica le aseguran a los hindúes que Rusia terminará muy debilitado en todos los aspectos por la guerra en Ucrania y no podrá abastecer sus demandas, argumento que utiliza también India a su favor, agregando que tal vez sea muy cierto que Rusia termine siendo el vasallo de China y, con mayor razón, una situación que no los favorece si China se llega a ver fortalecido. Entonces, ¿qué hará Putin con la India y China en el mismo bolsillo? ¿Qué hará la Unión Europea y Estados Unidos con la India? Que entre el diablo y escoja, porque todo está por verse. Es mejor enfocar y atinar las preguntas en cuestión de geopolítica cuando nada es claro en el oráculo internacional. Sin embargo, recordemos que al monarca del vodka le tiembla la soledad sobre el botón nuclear. Feliz resto de viernes y buen fin de semana para todos. Andrés Candela. Muy buena la hoja de velocidad, Andrés Candela, gracias, muy oportuna precisamente claro, para esta conversación. Todo está por verse, es lo que dice Andrés Candela desde Francia. A él gracias, ya son las 7 de la mañana, 2 minutos. Profesor Soto, Volodymyr Zelensky, esa figura, el actor cómico que fue noticia cuando asumió la presidencia de Ucrania y que pensaban algunos, y lo voy a decir en términos bien populares, que rapidito lo iban a levantar o que iba a salir corriendo, y se ha consolidado como un líder importante, exaltando el espíritu, la valentía, la capacidad de enfrentamiento del pueblo ucraniano y de sus fuerzas militares. ¿Esa figura usted cómo la evalúa un año después de la invasión? Bueno, ha tomado mucha relevancia teniendo en cuenta pues la actitud que tomó frente a la invasión. De hecho, hay imágenes donde lo muestran a él casi que sentado en la mesa con sus militares. Constantemente él sabe que él tiene que estar cambiando de ubicación, pero como les decía, como Rusia ha cambiado sus objetivos tácticos, ya de alguna manera la situación en Kiev está un poco distendida hasta el punto que Pedro Sánchez pues tuvo oportunidad de ir a Kiev. Y Biden porque de alguna manera ya tienen una buena cantidad de defensas antiaéreas y todo lo que les han apoyado desde Occidente. Entonces realmente pues ha tomado mucha relevancia la figura de Zelensky. ¿Por qué? Porque desde el comienzo asumió una posición de que pues no iba a negociar, no iba a ceder, pero también las cosas hay que ponerlas en su real contexto. Y lo digo por lo siguiente, ojo, el año entrante hay elecciones en los Estados Unidos. Pregunto, ¿qué puede pasar si hay un cambio de gobierno en Estados Unidos y el presidente, sea DeSantis o eventualmente Trump, por el lado de los republicanos, toman la decisión de volver a esa posición que venía teniendo Trump de aislacionismo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ya eventualmente no hay un suministro de armas a Ucrania? Es una pregunta que también debemos hacernos. Eso se supone que la guerra durará otro año más a partir de ese racionamiento. Es probable y teniendo en cuenta que tanto la capacidad de resistencia ucraniana es alta y por el otro lado pues también Rusia está acostumbrada a guerras largas. Recordemos la invasión soviética a Afganistán que duró 10 años. 10 años.
Que esto no tiene un final próximo, es incierto todo en ese sentido. Profesor José Alberto, ¿qué tan importante puede ser esa declaración, esa resolución que se emitió ayer por parte de la ONU, que tuvo un apoyo mayoritario, 141 países, y que exige la retirada inmediata de tropas rusas de Ucrania? Eso es, como casi todos estos pronunciamientos, lamentablemente un canto a la bandera, ¿o tiene algún método de efectividad que sea real, que se vea eficacia en esa resolución? Bueno, yo creo que ahí tenemos nosotros que distinguir cómo funciona Naciones Unidas. Es decir, por un lado están las resoluciones de la Asamblea General, donde están todos los Estados miembros, y esas resoluciones son más que todo declaraciones de tipo político. Es decir, pueden al mediano, largo plazo generar algún tipo de efecto normativo, pero inicialmente es una declaración de tipo político y básicamente es una especie de apoyo que pues, un número bastante alto de estados le dan a Ucrania. Pero hasta ahí. Distintos son aquellas del Consejo de Seguridad, donde pues, se pueden tomar medidas más concretas, ya basadas en acciones específicas respaldadas por la fuerza, pero ahí pues todavía nosotros no vamos a encontrar una acción por el hecho que mencionaba pues de Rusia ser miembro permanente, que tiene poder de veto, y ese rol pues digamos allí, digamos ambivalente de China respecto de esta situación, que también seguramente cualquier resolución pues la votará de manera negativa vetándola. Entonces allí es básicamente un apoyo que podríamos decir político, pero que no generará ninguna consecuencia directa contra Rusia. Profesor José, yo le voy a hacer otra pregunta porque en la primera intervención que usted hizo tocó un poco el tema de posguerra y usted hablaba de la transformación en el orden internacional que eso podía generar. ¿Qué transformación? ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo allí plantearía como distintos escenarios. Por un lado, pues un cierto reforzamiento de la alianza que llamaríamos Atlántica, que básicamente es OTAN, ¿cierto? Sí, mediado en buena medida por los resultados electorales de lo que va a ocurrir en los Estados Unidos. Yo creería, por el otro lado, Estados Unidos ha reforzado sus alianzas pacíficas, porque pues, China en este caso tal vez está muy a la expectativa y de cómo, digamos, obtener una ventaja frente a este fenómeno. Entonces hay un reforzamiento de la alianza con Japón, con Australia, con Nueva Zelanda y pues digamos una reaproximación a Filipinas, así como algunos estados de Oceanía, porque ya China había hecho algunos adelantos allí. Entonces eso es como un primer escenario. El segundo es lo que podríamos llamar las potencias o actores emergentes. Ahí veíamos en el video el caso de India, en una rivalidad que tiene con China en el escenario asiático. India pues ha sido históricamente cercano a Rusia y en su momento a la Unión Soviética y por eso pues tiene ese rol. Pero al mismo tiempo es un actor importante en la economía internacional integrada y en ese orden de ideas pues juega a esa duda. Y por último pues tendríamos los casos de América Latina y de África, donde pues encontramos ambivalencias también, es decir, en América Latina pues los regímenes, algunos han sido más directos en condenar, otros han sido débiles, difusos. Petro lo que ha buscado es como desligarse del asunto, es decir, de alguna forma decir, eso está muy lejos, eso no es asunto nuestro, y de alguna manera pues eludir algún compromiso directo, tanto frente, diríamos, a ciertos regímenes de la zona o como a ese occidente que acabamos de denominar. Profe, en el tema mundial, el profesor Toro mencionaba ese jugador que es India, misterioso, que está ahí, después de China es la población más grande del planeta. Tiene desarrollos atómicos, nucleares, inteligencia, tiene dinero. Supuestamente usted lo mencionaba, le venden a Occidente que tiene un conflicto con China, pero hay un gran árbitro ahí que es el amigo de los dos, que es Rusia. ¿Quiénes van a ser las potencias una vez termine esta guerra? Porque Rusia va a quedar, sin duda alguna, va a quedar rezagadita. Diezmado, muy diezmado. Bueno, son varias cosas. Lamentablemente el tiempo en televisión Vamos es hasta corto. las 11, profe, tranquilo que es un No, día. pero... Vamos hasta las 9, profe, pero tienen un minuto para esa respuesta, por favor. Porque se acabó el tiempo. Sí, porque estos temas toca compendiarlos. Sí. Bien, yo quiero decir varias cosas en el menor tiempo posible. Tranquilo. Ojo con India. Y me atrevo a vaticinar acá, Yo lo anoto de una vez. en el año 2100, si no antes,
las tres principales potencias del mundo van a ser Estados Unidos, China e India. Rusia y la Unión Europea y estos países van a estar en un escalón más abajo. ¿Por qué? Por varias razones. Lo que decía Paula, es cierto, ya técnicamente se reconoció que en este año 2023 la India se le pasa a China en población. Así es. Ya la India es reconocido como el país más poblado del mundo y la tendencia a futuro va a ser a seguir creciendo en población. En cambio, China va a bajar su población. Eso no es malo para China, es bueno de acuerdo a los objetivos estratégicos que ellos tienen, pero India va a ser una superpotencia. ¿Por qué? Porque tiene desarrollos de software, agrícolas, muchas razones que van a posicionar a India como una potencia mundial. Y finalizo con esto: India, China y eventualmente en menor medida Turquía le están permitiendo a Rusia evadir las sanciones del bloqueo económico. Es el refugio para evadir. Sí. Profesor Soto, muchas gracias. Y por eso muy importante la pregunta que al final se hacía Andrés Candela en la videocolumna de Opinión. ¿Qué va a hacer Putin en el mismo bolsillo con China y con la India? Profe Soto, gracias. Que entre el diablo y escoja, decía. Entre el diablo y escoja. Gracias, profe Soto, muy amable. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Profe Toro, gracias, hombre, muy amable. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias. Volveremos a conversar.